el del desempleo, que va a tener una caída muy importante. Y esto fue es una proyección y una estimación que no contabilizó realmente todo el tiempo que estamos considerando. La otra es justo la tasa de pobreza, ¿no? Con todo lo que va a significar y también toda la debilidad de los sistemas. Todo lo que estamos diciendo en cuanto a la salud y demás. Por acortar todo el proceso, los estos que se han perdido en la pandemia son muchos, sobre todo se ha perdido mucho también en lo que tiene que ver con los grupos más vulnerables y los más informales, que como dije, son más importantes en los últimos tiempos en nuestra región. Y la otra cosa es también mirar que sobre todo en los hogares pobres es donde más gente ha perdido sus trabajos, por lo menos en un 71%, y también ha habido muchísima más polarización de la desigualdad que he planteado. Sin duda, ha habido una afectación especial también con todas las mujeres que son en mucho las que están comercializando los productos de primera necesidad. La otra cosa importante de decir es que frente a todo esto, la política general pública ha sido justamente resguardar el ingreso, sobre todo la cadena de suministro de alimentos, a través de varias formas. Sin embargo, esto no ha sido una de las medidas, no efectivas, sino que ha sido más declarativa que realmente acotada a lo que es el alimento sano, como ha habido ya hay mucha ya documentación. Solo quiero pronunciar sobre todo lo que ha significado esto, ¿no? Y el incremento de los precios en cada uno de los países. Lo interesante es mirar en la gráfica cómo el incremento se da justamente en los alimentos básicos de todas las dietas que de acuerdo a los países culturalmente manejamos, ¿no? Entonces, realmente el impacto es doble vía. Frente a esto, creo que el aporte grande de la agricultura urbana ha tenido que ver primero en contribuir a generar empleo, que ha permitido incluso comercializar la producción, sin duda mejorar el ingreso de la familia, o bien por venta o bien por ahorro, y con en el bienestar de la familia gracias también a la calidad de la alimentación. Después ha habido costos evitados precisamente para todo lo que son los gobiernos locales y de las ciudades por el reciclaje de residuos orgánicos, también costos evitados por el mantenimiento y mejoramiento de los espacios públicos. Bien han dicho en las experiencias, ha sido no solamente de este momento, sino se ha puesto en evidencia a través de la pandemia y ha favorecido los cortos de comercialización y el comercio inclusivo. A partir de todo esto, entonces, ha sido una cortísima mirada que espero pueda inspirar panelistas que me acompañan a seguir conversando sobre este tema tan interesante y tan vasto. Muchas gracias. Hermano contexto el día de hoy de todos los temas asociados a los factores económicos, la alimentaria y la agricultura urbana. Para dar continuidad a esta mesa redonda el día de hoy, entonces recibimos a Gloria Rica, contexto ambiental. Gloria Muñoz es coordinadora del programa de seguridad alimentaria y manejo de residuos orgánicos dentro de la municipalidad de la Unión Cartago, en nuestro país, también hermano Costa Rica, y es responsable de los proyectos de compostaje comunitario. Gloria Muñoz de Costa Rica, le damos su bienvenida dentro del contexto mundial. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Y se ve la presentación? Sí, señor. Perfectamente. Estar acá en este encuentro. Un saludo muy especial desde Costa Rica. Acá se viene la lluvia en cualquier momento y en estos momentos estamos con tormenta, pero bueno, esperemos que no se nos vaya la conexión. Como bien indicaba la panelista anterior, es casi imposible poder hacer como un abordaje de la totalidad de las ciudades o de las situaciones que vivimos en Latinoamérica. Esto va a ser una pincelada y desde ya pido disculpas por de lugares que no se van a mencionar y que tienen que ver con esta parte ambiental.
estaremos presentando el contexto ambiental de la agricultura urbana en Latinoamérica. Como bien indicaba Fanor, yo soy funcionaria de la Municipalidad de La Unión, es un municipio urbano. Ahí trabajamos en la parte de gestión ambiental y ahorita tenemos algunos proyectos relacionados con el compostaje y con huertos comunitarios. Si me permiten, voy a apagar mi cámara para que mi internet no se vea tan cargada. Vamos a dar inicio a la presentación. Ok. Bueno, estas imágenes, muchas de las que voy a presentar, son como lo que quisiéramos ver, ¿verdad? En muchos de los lugares de nuestros países latinoamericanos. La densidad de la población es una característica muy similar que se aplica en todos los países. Se debe a varias situaciones. Muchas veces se comparten esas mismas situaciones, como por ejemplo la migración del campo a la ciudad. Esto podría ser ocasionado por múltiples situaciones que se puedan estar en nuestros países. Es un común denominador en la mayoría de las ciudades. La falta de planificación territorial, ¿verdad? No hay políticas para este ordenamiento territorial. La contaminación, sí. La contaminación que puede generar esta densidad de la población. Y acá mencionamos uno de los típicos problemas que genera esta densidad de la población y que ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente, que es la impermeabilización del suelo. Acá vamos a ver un videito. Fue tomado el martes acá en Costa Rica. Es muy común en la ciudad poder ver, debido a la impermeabilización del suelo, cómo observar los ríos, cómo se crecen, cómo el cemento no logra que la precipitación pueda infiltrarse en nuestros suelos. Incluso si le sumamos el componente de residuos sólidos que podamos en las calles, pues esto viene a taponear alcantarillas, y entonces podemos tener inundaciones en nuestras calles. Y en general, una de las maneras que queremos visualizar estos problemas ambientales y que, como bien decía nuestro compañero ahora, tenemos que ir eliminando un poco de cemento de nuestras ciudades. Estas migraciones del campo pudieron haberse ocasionado por posiblemente industrias de monocultivos que vienen a comprar grandes terrenos en la parte rural para poder implantar sus plantaciones, ¿verdad? Y cuando pequeñas de campesinos se ven ahogados en medio de los monocultivos con todas las consecuencias negativas que esto puede, pues pueden tomar la decisión de vender a estas mismas agroindustrias y migrar a la ciudad. En muchas ocasiones también el otro motivo que hace que las personas migren a las ciudades, oportunidades que allí se ofrecen en educación, en trabajo, el desarrollo económico, la competitividad, el querer superarse, lo miran desde esa perspectiva y migran hacia las ciudades. Esto conlleva a que esta falta de planificación o crecimiento desordenado de las ciudades haya una disposición inadecuada de las aguas residuales, contaminación de aguas y subterráneas, gases de efecto invernadero por las emisiones que produce el transporte, los residuos y de las otras fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas son unas de las muchas, sin contar las sociedades, por supuesto. Los residuales, ¿verdad? El saneamiento
es algo que todavía en América Latina estamos deficientes. Según un informe del BID, de Chile y la Guyana Francesa son los únicos países de América Latina que tienen 99% de cobertura de saneamiento. Entonces esto nos hace preocuparnos porque las aguas terminan en los ríos, terminan contaminando las ciudades. Generalmente las ciudades son atravesadas por ríos, incluso estos mismos ríos pueden traer ya desde el campo algunas contaminantes, actividades agrícolas, pero más que todo las industriales son las que más nos están preocupando en estos momentos en temas de saneamiento. Vamos a ver algunas imágenes del río Bogotá, ¿verdad? Uno de los más contaminados, incluso se le podría decir del mundo, a pesar de que ahorita está en un proceso de descontaminación, hay varios proyectos para poder hacer la descontaminación. Ahí tenemos una de las maravillas de Colombia, pero bueno, es una catarata del río Bogotá, muy, muy contaminada. Podemos dejar de poder observar a dónde nace el río Bogotá en el páramo. Entonces, es una de los ejemplos que podemos presentar el día de hoy. El 69% de los habitantes de Latinoamérica, 490 millones de personas, saneamiento seguro. Y bueno, otro problema también que todavía es importante considerarlo para combatir este tema de contaminación, que hay todavía 19 millones de personas en la región que van al baño al aire libre en Bolivia, ¿verdad? Bolivia es uno de los mayores índices de esta situación. Y por supuesto, no podríamos omitir uno de los grandes problemas y que por algo los huerteros urbanos estamos metidos en esto. En la última década, América Latina encabeza junto a Estados Unidos el consumo mundial de agrotóxicos muy usados en los cultivos con transgénicos como la soya o el algodón. Brasil y Argentina encabezan la estadística latinoamericana. Estas son imágenes de bananales que son fumigados desde el aire, en donde sin discriminación se ven afectadas muchas de las familias que viven a los alrededores. También los residuos plásticos, donde vienen envasados agroquímicos, otro problema importante. Estas son imágenes de Costa Rica. Las piñeras son un gran problema acá, aparte la deforestación, la expansión. Generalmente los suelos que necesitan las piñas para desarrollarse son suelos arcillosos y al pues entonces generan muchas sedimentación, ¿verdad? Aparte de la contaminación que ya se ha dado de los mantos acuíferos, los agrotóxicos que se echan en las plantaciones. Esta información deja en estado vulnerable los acuíferos, ¿verdad? Porque todavía hay incipiente de dónde es que tenemos las reservas de agua. En temas de contaminación atmosférica, acá quise poner una foto de Santiago, que tiene una característica geográfica muy interesante, que aparte, bueno, del smog, que, 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 que producido por el transporte y los otros gases de efecto invernadero, está rodeado por montañas, ¿verdad? Las cordilleras, y entonces le impide que haya como unas corrientes que puedan desplazar estas contaminaciones y entonces incrementa esta contaminación. Sin otros países que tienen mayores índices, y acá tenemos los datos de las ciudades de México, por ejemplo, incluso hay en niveles más altos, hay varias ciudades de México, ¿verdad? Monterrey, y también uno de los más considerados como contaminados sería Lima, Bogotá, y estos
he mencionado de México. En temas de deforestación, pues como nuestro pulmón, ¿verdad? E incluso pulmón mundial es el Amazonas. Entonces, acá pues es repetitivo, ¿verdad? Estar escuchando las tasas tan altas de deforestación del Amazonas. Incluso acá lo que quise mostrar es el delta de la desembocadura del Amazonas en el océano, donde se pueden ver mucha de la sedimentación al mar producto de la deforestación. Y por supuesto no podríamos olvidar el incendio de hace un año o los incendios pocos simultáneamente durante varios días que, bueno, conmovió al mundo. La parte del Amazonas. Bueno, ya yéndonos a la ciudad, nuestros típicos problemas terribles que son propios de casi todos los países. La política de América Latina y el Caribe, que concentran una población en grandes ciudades, obligó a los países a cambiar su legislación hace 20 años. Paso a una transición a dejar a los botaderos y vertederos controlados a cielo abierto. Los sanitarios que respetan el aire, el suelo y el agua. Bueno, ese es el ideal, ¿verdad? Vemos que hay todavía demasiados vertederos a nivel latinoamericano, gravísimos, que contaminan el suelo, contaminan las emisiones de gases de efecto invernadero, de gas metano específicamente, que es un gas muchísimo más contaminante que el CO2. Son de los mayores problemas que generan estos vertederos. Los rellenos sanitarios, a pesar de que están diseñados para ser perfectos, no ni el suelo, ni el aire, ni el agua, en muchas ocasiones también ocurren derrames o ocurren algunos tipos de situaciones. Y entonces, aparte de todo esto, bueno, mostrar acá, las personas que estamos conectadas de toda Latinoamérica viendo este encuentro, siendo parte de redes de huerteros, pues es la familia, es la respuesta. No podemos esperar ni que los gobiernos locales ni que el gobierno central nos resuelva todos esos problemas. Sabemos que trabajando en eso, ¿verdad? Y no queda más que de parte de nosotros empezar con nuestras propias acciones para hacer una mejora ambiental. Y bueno, acá lo que tenemos es un listado de los reconocidos huertos o bueno, agricultura urbana exitosa a nivel de Latinoamérica, encabezando La Habana, Ciudad de México, y Barbuda de las islas del Caribe, Tegucigalpa, Managua, Quito, Lima, El Alto, Belo Horizonte, Rosario, en Argentina, que ya no lo presentaron nuestros compañeros. Estas son pues, imágenes ilustrativas. Los huertos en casa, por supuesto que ya sabemos todos acá que tenemos experiencias de alguna manera, que los huertos en casa no hay excusa para no hacer nuestra propia agricultura y poder contar con nuestros alimentos o algunos alimentos. Es imposible. El compostaje es el componente esencial que deberíamos estar moviendo. Es la única manera de eliminar gran porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan los residuos. El reciclaje de los residuos valorizables, casi el 50% de lo que producimos de nuestra basura son residuos orgánicos que pueden convertirse en suelo. Quise acá poner un manual de Takakura, que, bueno, que dicho sea de paso, hay miles de manuales de Takakura en internet. El método japonés que se inventó para las ciudades, que se inventó para solventar esa necesidad cuando a veces pensamos en compostaje y pensamos en que tenemos grandes extensiones de terreno para poder procesar estos residuos orgánicos. El Takakura nos viene a dar una luz de que en espacios pequeños, en apartamentos, las terrazas que hablaban ahora mis compañeros,
en los balcones y en los edificios donde no hay espacio verde, no hay excusa tampoco para no hacer doméstico y poder procesar nuestros propios residuos orgánicos. Acá unas cuantas no podemos olvidarnos de los servicios ecosistémicos, la conectividad biológica, la diversidad que deberíamos traer el bosque a la ciudad. A la derecha la foto representa la voluntad política de querer hacer un ordenamiento territorial que la calidad del ambiente, que promueva el bienestar de las personas. Y a la izquierda representa la parte personal de cada casa que decida traer la diversidad biológica a nuestros barrios con una maceta, como ya lo mencionaron los compañeros anteriores, en cualquier lado se puede hacer o se puede tener una planta. Esto pues es la única manera que tenemos que valorar para evitar las islas de calor, el estrés, el enfermarnos desde el día que vivimos en las ciudades, y esta es la única manera de poder tener una terapia, podríamos llamarle de esa manera. Optimizar el agua y su ciclo, aumentar el control bioclimático, mejorar los hábitats y la biodiversidad, disfrutar espacios urbanos y aumentar la seguridad. Eso es hacia lo que vamos y en lo que estamos trabajando todos los que estamos conectados el día de hoy. Como municipio no podía dejar de adular nuestro municipio. Es ideal para nosotros. Curitiba es uno de los municipios que nosotros más admiramos en Costa Rica, bueno, al menos en la Municipalidad de La Unión. Y estas son experiencias que salen desde un municipio, pero como mencionamos anteriormente, no necesariamente tenemos que esperar a que el gobierno local haga todo por nosotros o que nos promueva los huertos urbanos. Pero sí es importante acercar a los gobiernos locales, porque la mayoría de los gobiernos locales están deseando, como ustedes, desean los espacios urbanos. Y los huertos urbanos que nos trae el día de hoy es motivante, y ya mis compañeros han presentado sus propias experiencias que son interesantes. Muchas gracias por el espacio, y esperemos que hayamos cumplido con el tiempo y con los temas propuestos. Muchas gracias. Contextualizado sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales. De el primer encuentro de la RUAL, hoy 19 de septiembre de 2020. En este momento, en la mesa redonda, Betty Tola, de Ecuador, quien abordará el contexto social. Betty Tola es activista política social de Ecuador, integrante del equipo de coordinación de plataforma de mujeres caminando hacia la igualdad, integrante de la red de huerteras y huerteros, ex ministra de Estado, ex asambleísta constituyente en el periodo 2007-2008. Queremos recordarle, antes de la intervención, insistimos nuevamente que las preguntas deben ser colocadas en cada una de las plataformas y redes sociales que hoy se está transmitiendo el evento. La plataforma Facebook Live, la plataforma de YouTube o aquí por Cisco Web. Entonces le damos la bienvenida a la mesa redonda, doctora Betty, Ecuador, con el contexto social. Buenas tardes. Debes activar el volumen, el sonido. Doctora Betty Tola, por favor. Estamos a Santiago, si le podemos activar el sonido a Betty.
Hola, Escuchamos perfectamente y ya está tu presentación en pantalla. Bienvenido. listo. Muy buena. Primero un saludo muy cordial a todas, a todos. Realmente para mí como parte de la red de huerteros y huerteras del Ecuador es sumamente poder iniciar el día de hoy el primer encuentro latinoamericano, una expectativa compartida por los amigos y amigas de distintos países. Y si alguien hace unos momentos ha sido un esfuerzo diario para poder hoy estar acá. Así que mil gracias a todas y a todas que se han podido conectar y están compartiendo esta jornada. Me habían pedido poder compartir algunas reflexiones respecto al contexto social de la agricultura urbana en Latinoamérica. Yo quisiera compartir grandes temas, hablar un poquito de lo que somos, de una región joven y urbana, de los rostros y territorios que expresan desigualdades, cuidados de los tiempos de los hombres y de las mujeres, los impactos de COVID y los desafíos que tenemos tratando de ligar este contexto social con la agricultura urbana. ¿Quiénes somos? Somos un continente, a ver si puedo poner la presentación adecuadamente. Ya. No, somos 654 millones de latinoamericanos y latinoamericanas. Y creo que es, al menos a mí ahora que estaba revisando mucho los datos, yo pensé que la concentración en las zonas urbanas era un poquito menor, pero 8 de cada 10 latinoamericanos y latinoamericanas vivimos en ciudades. Esto significa que tenemos un peso enormemente grande y altamente demandante sobre las ciudades y sus recursos ¿en dónde están en dónde están las mayores concentraciones dentro de nuestro continente? En América del Sur, países como Argentina, Brasil concentran en un número sumamente importante de personas viviendo en las grandes ciudades. 84 mujeres de América del Sur vivimos en las ciudades. El otro número importante tiene que ver en América Central. 75 de cada 100 personas que habitan en esa región viven en las ciudades. ¿Qué pasa? Ahí. Y en el Caribe, 72 de cada 100. Somos como ustedes pueden ver aquí, que es importante es el proceso sumamente acelerado de urbanización que ha vivido nuestra región. Es decir, desde el año 50 hace 71% de los habitantes de nuestra región vivíamos en las ciudades. En 70 años hemos duplicado ese número. Quizás esto se debe a los procesos fuertes de migración campo-ciudad, sobre todo en la década de los 80 y 90, pero en estas últimas décadas, estas dinámicas migratorias, hay unas migraciones entre ciudades pequeñas hacia ciudades grandes, es decir, esa es una de las características actuales de las migraciones que vivimos en nuestra región. No significa esto que la migración campo-ciudad se haya detenido, pero ya no es tan importante como fue en la década entre los 70 y los 90. En la otra dinámica migratoria que se puede visualizar en el último tiempo es la migración intrarregional. Es decir, tenemos poblaciones, por ejemplo, de Perú que se trasladan a Ecuador, tenemos poblaciones de Bolivia que están trasladadas hacia Chile, hacia Argentina, tenemos migración de Venezuela a distintos países. Es decir, estamos viviendo otra dinámica también de migraciones, siempre quizás con una característica que son migraciones que van hacia las grandes ciudades. La otra característica de nuestro continente es que somos un continente joven, pero que empezamos a ser. Y quizás aquí hay una diferencia bastante importante con algunos países. Los países que presentan mayores niveles de envejecimiento son, por ejemplo, Argentina y Uruguay. Aquí quería compartirles la evolución de la pirámide poblacional que tenemos de nuestra región. Como ustedes la pirámide de 1970 tiene una base sumamente fuerte y el rango de edad más importante y más grande están en los niños de menores de 5 y menores de 10 son como la base más importante. Ahí tenemos tal cual una pirámide. Eso es hace 50 años, de 1970. La pirámide de
Latina al 2020 es la que ustedes están viendo en el centro. Sí, como pueden ver, ya las franjas más importantes se ubican en la población de 15 años para arriba. Tenemos 50 años más adelante, las franjas más importantes se ubican sobre las franjas de edad superiores a los 55 años. Este es un dato que es interesante tenerlo en cuenta de cara a las dinámicas que vamos a enfrentar como país. Quizás esto se debe sobre todo a dos indicadores o a dos variables fundamentales en las dinámicas demográficas. La una que tiene que ver con la esperanza de vida. En el año 50 la esperanza de vida de los latinos y de las latinoamericanas era de 51.4 en promedio, en el 2010 de 74.5. Este es un elemento que hace y muestra esta de la pirámide. Y el otro dato importantísimo es la tasa de fecundidad. Es decir, caímos y se bajó desde 5.8 hijos por mujer 50 a 2.9. Estos son datos que también inciden, digamos, en la forma en cómo se está comportando, cuál es la dinámica demográfica y poblacional que tenemos. Aquí un desafío que se plantea con mucha fuerza para nuestras ciudades de manera particular es el desafío del cuidado de las personas. ¿Sí? Si hoy es desafío todo lo que tiene que ver con cuidado con niños y niñas sobre todo, paulatinamente el desafío va a ser del cuidado de las personas mayores. El otro eje que quería reflexionar es sobre la desigualdad. ¿Sí? Nosotros somos una región altamente desigual, quizá la región, como se presentan los datos, más desigual del planeta. En este cuadro ustedes pueden ver el índice que mida justamente los niveles de desigualdad que existe en cada una de las regiones de nuestro planeta. Y como pueden ustedes ubicar, América Latina se configura bastantes años, varias décadas atrás, como la región más desigual del planeta. Esto tiene que ver muchísimo con los distintos indicadores que hacen referencia a la concentración, es decir, quienes ganan muchísimo dinero y grandes y amplias masas de población que reciben escasos recursos o que tienen bajos ingresos. Quizás es interesante además situar que esta desigualdad que se vive en nuestra región tiene como un elemento central, además tienen que ver con las condiciones socioeconómicas. Pero cada vez más también hemos ido reflexionando y sobre todo desde la academia, desde las diversas dinámicas sociales, se ha ido colocando otras dimensiones de las discriminaciones que están presentes en nuestra región. Las discriminaciones étnicas, las discriminaciones etarias, las discriminaciones tienen que ver con la orientación sexual, con el género, con las discapacidades. Entonces, creo que cada vez más nuestras ciudades condensan una complejidad a la hora de pensar en la y sobre todo en los rostros de la desigualdad y de la pobreza. Quizás hay algunas características al indagar un poquito más sobre la desigualdad urbana es más alta que la desigualdad rural. La desigualdad es más alta en ciudades más grandes porque en ellas se expresa con mayor fuerza las enormes asimetrías que existen entre las personas, entre regiones, entre los espacios de las ciudades, entre los espacios urbanos. América Latina también, esto dice la FAO, tiene un índice de inseguridad alimentario grave. Pasó de 7.6 en el 2010 a 9.8 en el 2017. Y quizás uno de los indicadores más dolorosos que expresan la desigualdad tiene que ver con la depresión infantil crónica, ¿sí? Y nuevamente América Latina, esto, insisto, tiene bastante correlato con los índices de desigualdad, presenta los indicadores más altas de desnutrición infantil en niños menores de 5 años. Estando a la cabeza, insisto, con la palabra vergonzosa de eso, Guatemala, Ecuador y Honduras. Datos que también se configuran en las dinámicas urbanas son el de la pobreza, y ahí podemos ver que si bien las desigualdades han sido más importantes en nuestra región, la pobreza urbana ha disminuido del 41 al 24% entre el año 90 y en el año 2014. En lo que tiene que ver a otro elemento que configura de manera muy importante las condiciones de vida de las personas en las ciudades es el acceso a la. Y si bien existe una disminución importante en el número o el porcentaje de personas que viven en condición de tugurios, pasando del por ciento entre el 90 y el 2014, sin embargo, todavía 100 millones de personas viven en tugurios en nuestra región. Estos son
también se pueden luego, digamos, configurar o, digamos, apreciar muy visualmente. Y a ese siguiente dato me quiero referir, a lo que se refiere a la segregación territorial como una expresión de la desigualdad. Nosotros tenemos muchas ciudades que tienen este tipo de fotos, es decir, al lado o distante, claramente diferenciado los espacios en donde se encuentran los barrios urbanos marginales, las favelas, los suburbios, otros espacios en donde se encuentra, digo entre comillas, la modernidad. Esta es una característica bastante presente en nuestras ciudades, la segregación residencial socioeconómica, es decir, tenemos separadas territorialmente en función de la condición socioeconómica. Nosotros tenemos, en el caso ecuatoriano, ciudades que muy difícilmente una que vive en una de las zonas puede acceder o llegar, incluso vía conectividad, a otros sectores de las ciudades. Es decir, esta es una característica que evita la cohesión, que evita el intercambio, evita la circulación de las personas en distintos territorios. Estas zonas también expresan un desigual acceso a servicios públicos, espacios públicos, también de manera diferenciada. Y también un déficit en la calidad del transporte público. Y alguien dio a la prioridad que muchas veces encontramos en nuestras ciudades, o quizás esa es todavía lo más común en nuestras ciudades, la prioridad del transporte privado en detrimento del servicio de transporte público. ¿Qué pasa con los cuidados en las ciudades? ¿Qué pasa con los tiempos y el trabajo de hombres? Tocar este tema que suele ser no solo poco visible, suele ser invisibilizado en general, porque cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos del aporte económico, nos concentramos muchísimo en hablar del empleo, de la producción nacional. Sin embargo, nos estamos olvidando de ese trabajo que sostiene la vida, que produce la vida, ¿sí? Y quizás allí es interesante colocar algunos datos que se recuperan respecto de cuál es el tiempo que se dedica de las tareas centrales para la reproducción y sostenimiento de la vida, que es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. Y aquí pueden ustedes mirar un cuadro que ejemplifica o que da cuenta, más bien diría, de cómo funciona la distribución del trabajo entre hombres y mujeres en lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado. Como pueden ustedes, las mujeres destinamos más del triple del tiempo del trabajo no remunerado del hogar. Y hay países en donde esa diferencia es abismal. Por ejemplo, en Guatemala, los hombres destinan un promedio de 2.9 horas, en tanto que las mujeres destinan 19.9 horas. Es decir, veces más, tenemos 6 veces más. Y esto lo que hace, el efecto de esto es el primer efecto de esto es una sobrecarga enorme de trabajo en horas semanales. Aquí les comparto el caso ecuatoriano. En el Ecuador, las mujeres trabajamos en promedio 17.42 horas más que los hombres por semana, sumando el trabajo remunerado fuera de casa y el trabajo no remunerado dedicado a las tareas de cuidado. Pues aquí tenemos un efecto sumamente importante, además del efecto que tiene en las condiciones reales de incorporación de las mujeres a las actividades productivas. ¿Sí? Las mujeres, para conciliar el trabajo doméstico con el trabajo remunerado, tenemos que empleos que sean más flexibles en el horario, de menos horas y por tanto menos demandantes y exigentes, y esto implica normalmente informalidad, menos ingresos. ¿Cuáles son los impactos del COVID en el marco de algunos de los indicadores sociales? Ya mi otra coterránea ecuatoriana había comentado algunos de esos datos. Yo solamente voy a ir rápido en los que ella ya señaló: la caída del PIB de la región. Estos son la CEPAL ha compartido. Se habla de que 11 millones de personas se sumarían al desempleo de la caída del PIB y de las propias condiciones que estamos viviendo como efectos del COVID, siendo las mujeres las más afectadas. 30 millones de personas, consecuencia de ello, se sumarían a las personas en condición de pobreza. Esto significa que pasamos de 186 a 214 millones de personas en condición de millones más de personas en condición de extrema pobreza. Quizás un elemento que también coadyuva en esta dinámica es la caída de las
Un primer estudio que hace la CEPAL del primer semestre habla de una caída de más o menos del 7%, lo cual para países como, por ejemplo, El Salvador y algunos más de Centroamérica que tienen una dependencia enormemente grande de las remesas, esto tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Tenemos otros indicadores como efectos del COVID y tienen que ver, por ejemplo, con el incremento de la violencia hacia las... Muchas de ellas vivieron la cuarentena con sus agresores. En América Latina, 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia de género. El incremento de la carga de trabajo en las mujeres, el teletrabajo, la teleeducación y en general el trabajo doméstico y de cuidado se han visto incrementados. Y quizás aquí, con contadas excepciones que tenemos en Argentina de una licencia temporal, no existe en los gobiernos de la región ninguna medida de conciliación para conciliar las tareas domésticas con las tareas productivas. Este momento en donde ya en algunos países se está reincorporando las personas a los trabajos presenciales. Tenemos niños en casa, tenemos centros de cuidado infantil cerrados, es decir, ahí hay una tensión no que tiene también impactos en la salud mental de las mujeres sobre todo, pero también de hombres y mujeres. Quizás otro campo que quería topar brevemente y que es que tiene como un efecto del COVID en nuestra región, tiene que ver con el acceso a Internet. Sí, y lo coloco desde la perspectiva de la teleeducación. Es decir, de acuerdo, estos son 2016, que también los comparte CEPAL en un estudio específico sobre los temas de educación, y hace referencia a que 42% de hogares del área urbana tienen acceso a Internet y el 14% en el área rural como promedio de la región. Esto tiene efectos gravísimos en de educación y en las condiciones en que niñas y niños están o podrían verse expulsados del sistema educativo. Un dato para nosotros altamente preocupante en Ecuador, en estos días que empezó clases en la zona de la Sierra Ecuatoriana, de los Andes, hace referencia a que aproximadamente 100.000 niños están quedándose por fuera del sistema. Es decir, ahí tenemos otro elemento que en términos del hoy, pero también de lo que puede pasar en los años subsiguientes, va a tener efecto. Es pertinente tenerlos presentes. Aquí hay otro dato igual de la disposición de computadoras en el hogar. El cuartil 1, en el cuartil, los hogares pertenecientes al cuartil 1 tienen una computadora entre el 10 y el 20%, en tanto que los de ingresos más altos, el cuartil más alto, entre el 70 y el 80% tienen un computador en el hogar. Y finalmente, situar los riesgos que tiene este contexto para la seguridad alimentaria de las familias. ¿Sí? Menores de vulnerabilidad también implican dificultades de complementar adecuadamente la dieta alimenticia de las familias. Bien, la pandemia nos trajo una actividad, una expansión de la agricultura urbana. Quizás la experiencia que hemos sido testigos, quienes hemos estado empeñados en que este evento se lleve a cabo, hemos ido encontrando que ahí tenemos un desafío importante y un crecimiento exponencial de experiencias de agricultura urbana durante la pandemia, quizás vista desde varios sentidos, de cómo aporta en la alimentación de las familias, un hecho concreto, cotidiano, que lo hemos vivido todos y cada una de las personas que estamos hoy haciendo agricultura urbana. Genera un ahorro familiar, creo que esto va a escalas distintas dependiendo de lo que cada uno estemos haciendo, pero conforme avanzamos en fortalecer las experiencias de agricultura urbana, ahorro que genera la familia es cada vez más importante. También ha sido importante el que, a pesar del distanciamiento, propicie espacios de encuentro e intercambio. Y esto puede ser visto como muy sencillo y simple, pero me parece que en momentos del confinamiento que vivimos, el hecho de tener la posibilidad de encontrarnos, de intercambiar, de conocer otras experiencias en materia de agricultura urbana y de formarnos, me parece que ha sido también un elemento en términos de la calidad de vida pese al encierro importantes. También sentir el aprendizaje y la experimentación, es decir, no estamos esperando las recetas, estamos aprendiendo en conjunto, aprendiendo entre vecinos, aprendiendo entre huerteros y huerteras, y propicia también espacio de participación de todas y todos los integrantes de las familias. Yo siempre pongo en este tema porque me parece que tenemos que también pensar en que el trabajo que hacemos en nuestras huertas urbanas tiene que ser necesario
un trabajo compartido. Si ya vemos la lista de tareas que tenemos las mujeres, y no lo digo solamente yo, sino las estadísticas lo dicen, si a eso le sumamos la adicional del huerto, creo que es sumamente importante desde el inicio ir construyendo este como un espacio en donde participan todos y todas y todos los integrantes de las familias. ¿Qué desafíos tenemos? Tenemos la suerte, a pesar de lo difícil, de lo duro que a veces nos corresponde y los momentos que nos corresponde vivir, suerte de vivir en un continente en permanente evolución. Creo que en distintos espacios y en distintos debates que se nacional hoy, hace algunos años, hace algunas décadas, siempre se ve a América Latina como un continente de la esperanza. Y yo creo que es una característica nuestra de los latinoamericanos. Podemos tener momentos duros, pero estamos siendo todo el tiempo capaces de mirar las oportunidades, capaces de aprender para buscar colectivamente y de manera compartida y articulada opciones para vivir con dignidad. Y creo que la puesta en escena de distintas cosas que estamos viviendo en la región y el mismo esfuerzo de la agricultura urbana es un desafío, es algo que debe convocarnos a avanzar en algunas líneas que quiero compartir. Creo que, como siempre, los derechos deben ser y seguir siendo nuestra bandera. Me parece que un elemento desde nuestro quehacer concreto es fortalecer nuestras huertas, que están realmente creciendo en ese aporte a la seguridad alimentaria de nuestras familias. Perdón, Betty, la interrupción. Me preguntan si ya se pasó el tiempo. Gracias. Desde nuestros barrios, incidencia y articular el derecho a la alimentación con el de participación, derecho a la ciudad y derecho a ser cuidados y cuidadas. Gracias. Ecuador, quien nos ha ambientado de una manera muy puntual, con datos muy precisos, el contexto social de lo que es nuestra gran América Latina. Es un privilegio para nosotros ser latinoamericanos, como lo dice la doctora esta tarde en esta mesa redonda. Al final de esta mesa redonda contamos con la participación de Marco Gilardi, de Argentina, quien plantea el contexto de todo lo relacionado con aspectos de soberanía alimentaria. Marco Gilardi es abogado de Derechos Humanos, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, la Escuela de Nutrición de la UBA, el Museo del Hambre de la Red de Abogados y Abogados de Soberanía Alimentaria, REDASA, y el Colectivo de Derechos Humanos Yaboy. Doctor Marco Gilardi de Argentina con el contexto de soberanía alimentaria. Buenas tardes. Muchas gracias. Honrado y muy agradecido de participar de este primer encuentro latinoamericano de agricultura urbana y las excelentes presentaciones de las compañeras, de Jacqueline, de Gloria, de Betty, que nos han dado un contexto muy claro sobre lo que está pasando en nuestra América, y un poco mi aporte es, y tomando esto último que decía Betty, de un continente en ebullición, hablar de paradigmas en lucha, del paradigma de la soberanía alimentaria en contraposición al modelo de agronegocio, al modelo agroindustrial dominante. Y simplemente recordar esto que ustedes sabrán, que la primera vez que se acuña el término soberanía alimentaria fue en labios del campesinado organizado del mundo. Es decir, es una contribución hecha por la Vía Campesina, esa organización que nuclea a más de 200 millones de campesinas y campesinas, pescadores artesanales, pastores tradicionales de todo el mundo, en la cual nuestra América tuvo un rol protagónico, un rol central, con toda su lucha histórica por la tierra, a cuestas, llevando la voz del campesinado organizado en América a través de la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones para el Campo, la llamada CLOC. Y ni que hablar de lo importantes que han sido en de ese imaginario y de ese paradigma, la muy significativa reforma agraria de Cuba, nacida justamente de una revolución, la lucha librando históricamente el movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil y un sinnúmero de experiencias en toda nuestra América, en toda nuestra Vía Yala, en defensa de otro de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos. Y en ese sentido, también recordar que cuando todos los gobiernos, incluso nuestros gobiernos en su gran mayoría, en pleno contexto de neoliberalismo económico, con sus altas cargas de exclusión social, hablaban de seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que los alimentos lleguen a quienes los necesitan, para evitar una explosión social en este continente en ebullición, pero sin preguntarnos quién produce, cómo produce,
produce, para quién produce, esas preguntas fundamentales. Y esas preguntas fundamentales las introdujeron los movimientos campesinos, los movimientos sociales urbanos de nuestra América, de este, como decía Betty, en ebullición. Y desde entonces, desde 1996, desde esa cumbre mundial de la alimentación del 96 hasta ahora, mucha agua bajo el puente y mucha lucha ha corrido bajo el puente, y hoy lo que podemos decir es que la soberanía alimentaria constituye un verdadero paradigma antitético, contrapuesto y superior al modelo de agronegocio, al modelo agroindustrial dominante, que tiene características particulares en cada uno de nuestros países de nuestra América, pero que es un modelo fuertemente globalizado, ¿no? Y que básicamente entiende, como diría Bill Mollison, que no está pensado, no está concebido el modelo el modelo agronegocio para producir alimentos, sino que su finalidad es producir dinero, y en eso es muy eficiente, en producir dinero y en hacer que ese dinero se concentre cada vez en menos manos, en este continente el más desigual de todos en nuestra casa común. Entonces, por el contrario, la alimentaria viene a decir que la finalidad esencial de cualquier sistema alimentario es justamente garantizar la alimentación para todas y para todos. Está pensado, está concebido, está nacido justamente para recuperar esa finalidad esencial que es la de producir alimentos. La finalidad de todo sistema agrícola es producir suficientes alimentos sanos, seguros y soberanos para atender las necesidades alimentarias de toda la población. En segundo lugar, mientras el modelo de agronegocio produce a partir de un modelo de cultivos, de commodities, destinados principalmente a la exportación para generar divisas, para generar ingresos fruto de la exportación, a partir de un paquete tecnológico determinado, que puede variar de país a país con mayor o menor énfasis, pero que claramente es un paquete tecnológico actual a base de transgénicos, de agrotóxicos y de fertilizantes sintéticos. Por el contrario, el paradigma de la soberanía alimentaria viene a decir que la finalidad del sistema es producir alimentos para atender las necesidades alimentarias de toda la población local. Y si nos queda un excedente, ese excedente poder compartirlo con otros pueblos. Y frente a ese modelo, con este paquete tecnológico dominante, que se demuestra, como bien decía Gloria en su intervención, permanente en los ecosistemas de los que dependen todas las formas de vida para subsistir, que es un modelo que está enfermando a nuestras poblaciones tanto en el campo y en la ciudad, a partir de esa exposición ambiental aguda y crónica a los agrotóxicos, y que es un modelo, como decía Betty, violatorio de nuestros derechos humanos. Tenemos que recuperar tan fuertemente arraigada en nuestra América de los derechos humanos, ¿no? Es un modelo violatorio de nuestros derechos humanos, viola nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, viola nuestra alimentación, viola nuestro derecho humano al agua, viola nuestro derecho a la salud, viola nuestro derecho a la vida, viola nuestro derecho a la integridad personal. Entonces, frente a ese modelo genocida por goteo, violatorio de nuestros derechos humanos, la soberanía alimentaria entiende que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte y en armonía con los seres humanos, que genéricamente englobamos en el término agroecología. Y ahí recuperamos la agricultura desde tiempos inmemoriales. Nuestros pueblos originarios han practicado en estos territorios, tejiendo esa relación armónica con la naturaleza, siendo parte de esa trama de la vida, pero también los saberes acumulados de nuestras comunidades campesinas a lo largo y ancho de nuestra América. Un sinnúmero de modos, en plural, creativos, nuestros pueblos en los distintos territorios de producir alimentos en armonía con la naturaleza y también en armonía con los seres humanos. Agroecología extensiva, agricultura generativa, permacultura, agricultura ancestral, agricultura biodinámica, distintos modos en plural, necesariamente situados en distintos tiempos y espacios en esta gran Avia Yala. Que esa agroecología, hoy más que nunca tenemos que decir, es una agroecología de base campesina. Empiezan a imponer nuevos paquetes tecnológicos en nuestros países a través de este modelo de agronegocios que pretende reemplazar a todos los pocos agricultores, agricultoras que van por drones, por maquinarias autotripuladas, para que todos nos sigamos amontonando en los pueblos y ciudades, como bien lo decía Betty, con tal nivel de éxito que 8 de cada latinoamericanos hoy vivimos en ciudades y fuimos arrinconados a vivir en ciudades cada vez más grandes, fruto de no tener acceso a la tierra y no tener acceso al trabajo en las zonas rurales, acceso a condiciones de vida digna en las zonas rurales, ¿no? Entonces, casi un desplazamiento forzado, ¿no?
cuando nos referimos a ese histórico éxodo, necesidad que es propia del paradigma de la zona alimentaria de localizar los sistemas alimentarios de toda nuestra casa común global. Entonces, en ese sentido, el paradigma de la zona alimentaria viene con un llamado muy fuerte a localizar sistemas alimentarios de kilómetro cero. Todo lo que pueda ser producido localmente, tenemos que hacer el esfuerzo colectivo de que sea producido colectivamente. La transformación de la necesidad de la autoproducción de alimentos. Tanto en el campo, en los espacios periurbanos, la agricultura urbana, en los tres niveles, ¿no? En el campo, en el periurbano y en las ciudades como un componente absolutamente el paradigma de la soberanía alimentaria. Ustedes recordarán que la vía campesina históricamente ha dicho que es un pueblo sobre su sistema alimentario. Y quiero retomar esta idea del control, porque justamente una de las expresiones más perfectas de ese control alimentario es cuando nos dedicamos a la autoproducción de alimentos, no tanto en el campo, en el periurbano como en la ciudad. Ahí sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos los ciclos de la naturaleza, de la semilla a la semilla, es decir, nos reconectamos con esa naturaleza, con esa trama de la que somos parte. Y ejercemos el control sobre qué se cultiva, cómo se cultiva, para qué se cultiva, para quién se cultiva. Entonces, justamente, así como siempre decimos que la alimentación a base de leche humana es la expresión quizás más perfecta, más acabada de la soberanía alimentaria, es el que deberíamos recibir por lo menos hasta los 2 años de vida, de manera exclusiva los primeros 6 meses y luego de manera complementaria con otros alimentos reales, alimentos de calidad. Ahí ejercemos ese control, ¿no? Y por eso es importante no solamente maximizar esa posibilidad, como decía, que tenemos que producir alimentos donde quiera que podamos, desde el pequeño balcón de casa hasta la vereda, hasta la plaza, hasta el parque, hasta la vía del ferrocarril. Quiera que haya un espacio, ahí, como bien señalaban las compañeras, tenemos que generar alimentos. Tenemos que generar alimentos también con una noción, el paradigma, y es la necesidad urgente de cada vez más desmercantilizar nuestros alimentos. Porque en el modelo de agronegocio, en el modelo que el alimento es una mera mercancía, como cualquier otra, ligada a los juegos de la oferta y la demanda en estas economías de mercado capitalista en las que vivimos. Si el alimento es una mera mercancía como cualquier otro, se ajusta, como bien decía Jacqueline, a la demanda solvente. Entonces el que tiene accede, el que no tiene no accede. Entonces el que tiene tierra, agua, semillas o dinero suficiente para acceder al mercado y acceder a una alimentación adecuada, accede a una alimentación adecuada. Y el que no queda fuera. De nuestros compañeros y compañeras de nuestra América expresan esa desigualdad inherente a nuestra sociedad. Cuerpos que expresan desnutrición aguda en mayor o menor nivel en distintos países, desnutrición crónica son nuestros niños, nuestras niñas que no si estuvieran adecuadamente nutridos, y también cada vez más la pandemia del sobrepeso y obesidad, que no es que ese sobrepeso y obesidad la persona está llena de nutrientes de calidad, sino que está llena de lo más barato, lo más rendidor a lo que pudo acceder, que es lo que este modelo dominante ofrece en exceso, que son los carbohidratos de clase que evidencian como nadie la desigualdad inherente a nuestras sociedades en este continente tan desigual como en el que vivimos. Entonces, maximizar la autoproducción alimentaria, reconectarnos con ese ciclo de la vida, con la producción de nuestros alimentos, ejercer el control sobre nuestros alimentarios, pero también seguir dando la discusión sobre la necesidad de pensar la situación de nuestras rehuir a esa discusión. Por supuesto, embellecer a la ciudad, generar alimentos en la ciudad, siempre con gestos brigantes, y decimos acá tenemos la ciudad de Buenos Aires 20.000 hectáreas que potencialmente podríamos destinar a la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos para alimentar a las porteñas y a los porteños acá en la ciudad de Buenos Aires. Necesariamente la discusión central sobre nuestros bienes comunes naturales, porque esto es una propuesta frontal, central del paradigma de la soberanía. Tierra, agua, semillas. ¿En manos de quién y al servicio de qué modelo productivo? Vamos a seguir dejando la tierra librada a los múltiples extractivismos que asolan. Siga este desplazamiento forzado hacia los pueblos y ciudades,
o vamos a realmente volver a discutir la cuestión de la tierra más. Por eso el paradigma de la soberanía vuelve a hablar con fuerza la necesidad de poner en discusión la cuestión de la tierra y vuelve a enarbolar la bandera agraria. Tenemos que, y más en este contexto de pandemias y de sindemias, porque hay varias pandemias jugando al mismo tiempo en este momento, la pandemia del COVID, la pandemia del hambre y la pandemia de la desigualdad, no tan notoria en nuestra región. Entonces, en este contexto, discutir en manos, realmente decir en manos de quién la trabaja y en manos de quién la trabaja en armonía con la naturaleza, en quién la cuida, en quién garantiza que esa tierra siga siendo fértil para producir alimentos sanos, seguros y soberanos a futuro. Lo siguiente, las semillas, una ofensiva muy fuerte en toda nuestra América para apropiar de toda la diversidad de semillas que hemos dado lugar en estos 12.000 años de creación colectiva llamada agricultura y en la cual, entonces, al punto tal que 4 corporaciones a nivel global concentran el 100% de los eventos transgénicos, el 75% del mercado mundial de semillas, del mercado de agrotóxicos. No nos imponen, nos venden este paquete tecnológico. Entonces, recuperar las semillas. Una de las contribuciones que nos reconecta con esa posibilidad de rescatar semillas, intercambiar semillas, buscar diversidad de semillas y generar diversidad. La responsabilidad colectiva de quienes militamos por la soberanía alimentaria en nuestros territorios en generar y multiplicar esa diversidad de destrucción de la biodiversidad, de destrucción de la diversidad cultural, incluso para volver a regenerar todos nuestros territorios. Y ni que hablar de la cuestión del agua. El agua, entendida desde el paradigma de la soberanía alimentaria como bien común humano fundamental que tiene que estar puesto al servicio del sostenimiento de todas las formas de vida, la nuestra como especie, pero de las otras especies con las que compartimos nuestra casa, centralmente de alimentos sanos, seguros y soberanos para nuestros pueblos. Y por eso el último paradigma de la soberanía alimentaria es defender la idea de la alimentación como un derecho humano fundamental. Nuestros países son muy pródigos a ratificar tratados de derechos humanos, ¿no? Lo hacen con bastante facilidad y son también muy pródigos en violar. Si por un lado ratificamos un montón de tratados que reconocen nuestro derecho humano a la alimentación adecuada y sin embargo se imponen en nuestros territorios modelos agroindustriales que violan el derecho humano a la alimentación adecuada, la disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la adecuación, la sustentabilidad. Entonces, esto implica de apropiarnos socialmente de la alimentación como derecho humano más allá de nuestro reconocimiento normativo, que lo tenemos en todo. Hay una tarea todavía pendiente muy fuerte por casa, por reconocer socialmente a la alimentación como derecho humano, por apropiarnos de la alimentación como un derecho humano, porque eso es lo que nos va a permitir colectivamente exigir, interpelar, demandar, ¿no? Y ese interpelar, en ese demandar, conversatorio de esta tarde. Por un lado, como decía Pancha Fernández en un conversatorio muy bonito hace un tiempo, el Estado no es el... pero no dejo de interpelar, ¿no? Entonces, por un lado, seguir interpelando a todos nuestros estados, pero también autónomamente construir tejido colectivo para construir ese paradigma en nuestros territorios, ¿no? Poner las manos en la tierra, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Y poner el cuerpo también, no solo como comer en nuestros actos de consumo, sino también como huerteras y huerteros. En esto yo también soy un huertero feliz, como decían por ahí, aprendí generando diversidad, generando intercambio de semillas, generando trama colectiva, ¿no? Porque este modelo agroindustrial dominante, el modelo de agronegocio, tiene por grandes intereses económicos, que no son justamente los intereses de las grandes mayorías de nuestra vida. Entonces, lo que necesitamos centralmente es construir tejido, generar trama colectiva urbano-rural. Los huerteros y huerteras urbanos conectados también con las campesinas y campesinos rurales. Urbano-rural, poder popular, de abajo arriba, como el agua con esa capacidad de horadar las estructuras. Es lo único que nos va a permitir construir otro
paradigma alimentario en nuestros territorios. Y esto, y con esto termino, exige también, como se dijo en este conversatorio esta tarde tan rico, otro tipo de saberes. Fuera de este modelo que impone un saber legitimado, el saber de la tecnociencia, ¿no? Como único legitimado, como único dominante, rescatar los saberes de nuestros pueblos originarios, de nuestras comunidades campesinas. El desplazamiento forzado de pueblos indígenas las zonas rurales a nuestras zonas urbanas trae consigo todos esos saberes, y esos saberes están en nuestras ciudades. Entonces, hay que rescatar esos saberes y sobre todo aprovechar esta coyuntura de pandemia para valorar de manera el trabajo del agricultor, tanto urbano como rural. Valorar socialmente de manera permanente ese rol, porque Argentina este año celebra una excelente experiencia de promoción de la agricultura urbana en todo el país. Y sin embargo, lo que vemos es que en las situaciones de mayor crisis socioeconómica, ¿no? 2001, 2002, como bien decía Antonio, un gran referente de nuestro, si no el más, pico de huertas de todo tipo. Y sin embargo, cuando la situación económica empezó a mejorar un poquito, enseguida se fueron abandonando, ¿no? Entonces, rodear a eso de prestigio, rodear a eso de valoración social, tanto lo que hace el agricultor como valorar ese acto de la huerta urbana como algo revolucionario, ¿no? Autónoma y libre de producir nuestros propios alimentos. Por todo esto, entendemos que la soberanía un paradigma revolucionario, antitético a este modelo agroindustrial dominante, al modelo de agronegocio, y requiere lucha popular, ese tejido urbano rural del que decía, para construir ese modelo que soñamos en nuestra América. Muchas gracias. Gracias a Marcos Vilardi de Argentina por su contexto de soberanía alimentaria. Qué datos tan importantes. Y agradecemos de Gloria, de Betty, y por supuesto la última de Marcos por sus valiosísimos aportes y experiencias alrededor de todos los temas relacionados con... A partir de este momento se abre un lapso de tiempo para el desarrollo de preguntas que se han hecho en las diferentes redes sociales. Agradecemos a cada... Por favor, dar respuestas cortas y concretas, teniendo en cuenta de que ya nos hemos excedido un poquito del tiempo, que sean muy precisas y muy cortas preguntas. Entonces, las preguntas van a ser formuladas por Macarena, por Matías y por quien les habla. No sé si quieres iniciar tú, Macarena o Matías, o inicio con la primera pregunta. Empezá con la... Okay. Vamos en orden. En las redes sociales, donde se está transmitiendo el evento, el primer encuentro latinoamericano de agricultura urbana, dice, gracias muchachos por la apertura del diálogo. Quiero preguntarle a la maestra Jacqueline si nos pudiera compartir sus referencias en cuanto a la alimentación mundial es de huertos urbanos. Y el otro es todo el panorama de la FAO. Hay uno para cada año, ¿no? Entonces estoy refiriéndome al del 2019 y del 2020. Ok, si le logramos usted que la información se soporta en la FAO, ¿cierto? Sí, es verdad. Ok, para la persona que... respecto a eso. Otra pregunta es de Brenda Chávez a todos los panelistas, ¿ya? Y todos tienen los planes ambientales en el marco de soberanía alimentaria, como los tiene la Municipalidad de La Unión. Rica no, no todos los municipios funcionan igual, son gobiernos independientes y sí tienen en general, pero todos van a marchas diferentes y algunos ya han iniciado con la parte de agricultura. Este tipo de manejo de residuos, ¿verdad? Pero todos van en diferentes sintonías. Le cedo la palabra entonces a Macarena con las siguientes preguntas.
Sí, muchas gracias. Acá levantamos una pregunta de Alonso David Ojeda. Pregunta, ¿es contrastante la participación agrourbana entre las poblaciones que migran o la población con la población original de las ciudades con mejores condiciones de vida? Es compleja, pero creo que se entiende. Está silenciada, ya te quito. Listo. Creo que lo que vamos distintas en las que se desarrolla la agricultura, es decir, podríamos imaginar que en ciertos sectores, en condiciones socioeconómicas, podrían ser de mayor acceso a ciertos recursos para eso. Y me parece que también el peso de la urbana podría no ser el mismo que podría ser las familias de menores recursos. Creo que esa básicamente va a ser la diferencia, es decir, los puntos más críticos, digamos, no solo en la agricultura urbana, sino en general. Creo que ya fue abordado este tema. Me parece que hay que son condiciones distintas en las que se desarrolla, básicamente por el acceso a recursos y creo también por el peso que el aporte de la producción de la agricultura urbana del consumo de la familia. Es decir, para una familia de altos ingresos, quizás el aporte de la agricultura urbana es del 5%, pero para una familia podría ser muchísimo mayor. Es decir, creo que esos dos elementos yo los vería distintos y me parece focalizar y de convocatoria mayor número de personas y de familias que están en condiciones de realidad. Bueno, yo voy a leer una pregunta para Marcos, 7:14, por Argentina. Dice, de parte de María Virginia Rivandeneira, podemos presionar al gobierno para salir de este sistema que nos esclaviza. Muchas gracias, Matías. Aprovecho para saludarte y felicitarte también por todo el trabajo que vienen haciendo desde el colectivo ahí con Macarena, con Carlitos, con todo ese hermoso grupo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Un sinnúmero de cosas podemos hacer. Explorar y explotar toda nuestra creatividad. Voy a subrayar esta palabra. No hay salida individual. La salida, lo dijiste vos, Matías, en tu introducción, es colectiva. Es necesariamente podemos hacer individualmente, ¿no? Como consumidores, yo prefiero decir como comensales, ejercemos un acto, ¿no? Sea desde nuestra propia huerta o sea recurriendo a esa entelequia llamada mercado, ¿no? Ahí ejercemos un poder y debemos ejercerlo. Entonces, en lo que no